vive para siempre. Vamos entonces, hermano, bajo el tema cuando la fe es probada como el oro. Cuando la fe es probada como el oro. Y usted sabe que las cosas son probadas como el oro cuando pasan por circunstancias pero que muy difíciles. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 13 al 16. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos del 13 al 16. Gloria al Señor. Alabado Dios. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 13 al 16. Lee la palabra del Señor. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue allá de la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quinceles que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te pido que tú nos hables de manera especial para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mire, hermano, aquí estamos viendo la historia de un hombre que empezó bien. El rey Ezequías empieza su reinado a los 25 años. Y dice la Biblia, si usted va al versículo 2 del capítulo 18, 3, usted va a ver ahí mismo, capítulo 18, 3, que dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y empieza a describir lo bueno que hizo Ezequías. Quiere decir que en el versículo 3 del capítulo 18, Dios mismo hablando dice que Ezequías hizo lo bueno, lo recto delante de los ojos de Jehová, porque siguió las enseñanzas y las formas en que David, su padre, ¿verdad?, su descendiente que fue Ezequías, hizo ante Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Ezequías, en los versículos que leímos, le dice al rey de Asiria, que se llamaba Senaquerib, que él había pecado? Y es porque Ezequías a los 14 años, bueno, ahí dice que a los 14 años del rey Ezequías, si usted tiene si él empezó a los 25 años y usted le suma 14, Ezequías tenía 39 a 40 años cuando viene esta prueba para su vida, ¿verdad? Y nos dice la palabra del Señor que
el rey de Asiria, Sennacherib, con un poderoso ejército, invade la zona norte de Judá. Ahí, ¿verdad?, dice las ciudades fortificadas. Cuando usted estudia la palabra del Señor, va a encontrar que las ciudades fortificadas eran las ciudades del norte, porque esa área era la más propensa de ser invadida por los asirios. Y se supone que esas ciudades fueran la muralla o impedirían que el ejército asirio en algún momento lo fuera a invadir. Pero este rey, Sennacherib, con un poderoso ejército, fue e invadió la parte protectora del reino de Judá. Tanto así que cuando el rey Ezequías escucha que esas ciudades fortificadas habían caído bajo el rey asirio, no le queda más otra opción que rendirse y someterse a las imposiciones del rey de Asiria. ¿Cuál fue la diferencia entre él? ¿Qué pasó para que llegara a esa forma? Para que llegara a este momento. Pues sabe, hermano, Ezequías cometió un error que muchos de nosotros como cristianos cometemos. Nos hacemos indiferentes ante Dios. Y la indiferencia ante Dios es pecado. ¿Y qué es ser indiferente a Dios? Cuando te descuidas espiritualmente, cuando dejas de orar, cuando dejas de buscar el rostro del Señor y comienzas a confiar en tu sabiduría, en tus habilidades, en aquello que tú piensas que tiene el control, y sueltas la mano del Señor. Y Ezequías cometió ese error. Ya Ezequías era un hombre de 39 o 40 años, y tal vez la costumbre había eliminado los lugares altos que adoraban a otros dioses, habían hecho todo lo que él pensó que Dios le agradaba, y lo hizo bien, dice la Biblia. Pero cuando todo pasó, 14 años después, estaba en un momento indiferente, de descuido. Y cuando un cristiano se descuida, la fe mengua. La fe mengua. Y aquí vemos a un hombre de Dios, que Dios habla y dice que hizo lo bueno ante sus ojos, pero ahora vemos un lapso, un segmento de su vida cuando su fe fue probada, cuando su fe pasó por un proceso y tuvo que volver a la raíz, tuvo que volver a la senda antigua, tuvo que preguntarse. Pero aquí vemos en lo que leímos una falla, un error, una equivocación que muchas veces nosotros como creyentes lo hacemos, ¿verdad? ¿Qué pasa en nuestras vidas
Cuando la fe empieza a desvanecer, cuando la fe comienza, aleluya, a fallar, no volvemos nuestro rostro a Dios. Y lamentablemente tenemos que dar con la cara en la laja, como dice el refrán. Tenemos que caer profundo para darnos cuenta que tenemos que ir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando vemos aquí en toda la porción que leímos que Ezequías se había descuidado, que Ezequías, conociendo a Dios y conociendo que en Israel, en Judá, había un profeta de Dios, cuando él escuchó que el rey Senaquerib, rey de Asiria, había tomado los lugares que se supone que no hubiese tomado, en vez de ir al profeta Isaías y preguntarle a Dios qué iba a hacer, cómo él iba a actuar, cómo él iba a enfrentar esa gran crisis política, social que tenía. Política, ¿por qué? Porque un rey invadió su lugar, porque un rey bajo un poder militar poderoso había tomado los lugares fortificados, y lugares fortificados eran que tenían murallas que se supone que no fuesen invadidos tan fácilmente, y el rey lo había tomado. En vez de él a preguntarle a Dios, él hizo lo que otros reyes de aquel tiempo hacían. Se quiso someter al invasor. En vez de preguntarle a Dios. Mire, hermano, y eso pasa en nosotros. Cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente, cuando nos hemos acostumbrado tanto a ser creyentes cristianos, porque es un problema, hermano. Cuando estamos tan acostumbrados a ser creyentes, ¿qué es eso? Estoy acostumbrado a ir a la iglesia, estoy acostumbrado a ir y escuchar la palabra, a escuchar un cántico, a levantar las manos, y no hay expectativa de que Dios pueda hacer algo nuevo en mi vida, y vamos como una forma de un proceso cotidiano. Todos los domingos voy a hacer lo mismo, voy para la iglesia, me voy a sentar, voy a escuchar, y no tengo o no le pido a Dios una experiencia nueva, algo que pase en mi vida, porque Dios tiene, y Dios es de Dios de nuevas oportunidades. Estamos tan acostumbrados que poco a poco descuidamos la oración. Ahora bien, ¿qué pasa? Que el enemigo empieza a invadir zonas de nuestra vida, sea emocional, sea económica, sea familiar. Porque a lo mejor el enemigo no te ataca directamente a ti, pero ataca a un hijo, ataca a una hija, ataca a un nieto, y eso te afecta, porque a nadie le gusta que un hijo esté enfermo, a nadie le gusta que un nieto esté enfermo, y empieza el enemigo a tomar las áreas fortificadas de tu vida, a tal punto que empieza la depresión a tocarte, a darte. Hermanos, tenemos un fenómeno en este tiempo donde hay muchos cristianos, muchos, pero que muchos cristianos
que van domingo a domingo a la iglesia y están en depresiones profundas. Están en crisis emocionales profundas. Y uno se tiene que preguntar si están yendo a la iglesia, si están disque adorando a Dios, ¿cómo es posible que una gran porción de la iglesia, un gran por ciento de la iglesia esté en depresión y en crisis emocionales? Ezequías estaba en una crisis emocional. Ezequías estaba en una gran depresión. Y lo mismo que hizo Ezequías, lo hacen los creyentes. En vez de ir al dador de la vida, en vez de ir al que tenía la respuesta, fue e hizo lo que la gente en común hace. ¿Y qué hizo Ezequías? Pues se rindió. Y hay muchos creyentes que se han rendido. Se han rendido al problema, se han rendido a la crisis, se han rendido a que no quieren seguir sufriendo, no quieren seguir pasando por eso, y no quiero, y me rindo, huyo, salgo corriendo. ¿Cuánta gente ha abandonado lo que Dios le ha dado porque ya no quiere seguir luchando? Se cansaron y se han rendido. Ezequías se rindió. Y cogió y le dijo al rey de Asiria que lo que él imponga, él hará. Yo me someto a ti, yo hago lo que tú me digas. Al estilo puertorriqueño. Yo hago lo que tú me digas, pero déjame tranquilo. No quiero que sigan matando gente. ¿Cuántas veces nos hemos rendido y le hemos dicho, no quiero seguir más? Quiero volar, quiero irme a otro país, quiero hacer algo, me quiero mudar. Y hay gente que lo hace. Y viene el rey de Asiria y le puso un gran y alto impuesto. Mire, tal vez usted no entiende o no ha visto lo que significa 300 talentos de plata. Estamos hablando de millones de dólares actualmente. Y 30 talentos de oro. Si una onza de oro vale 2,000 y pico de dólares, 1,000, estaba en 2,000 algo, una onza de oro. Imagínense lo que es un talento que representaba 1,000 libras. Y está pidiendo 30,000 libras de plata. De oro. Y 300,000 libras de plata. Eso es lo que representaba eso. ¿Ah? Y él, en vez de volver a buscar a Dios, ¿sabe lo que hizo? Fue y desmanteló el templo de Jehová. Aquí lo dice. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quinceles de los mismos reyes de Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Mire el atrevimiento de Ezequías, hasta dónde a veces llegamos bajo las crisis y los problemas emocionales y las circunstancias de la vida y la falta de fe que entrega aún lo más preciado y lo que es santo, porque eso estaba dedicado a Jehová. Y Ezequías se atrevió, aleluya, a desmantelar el templo de Jehová para darle ese oro y esa plata al rey de Asiria. Él olvidó hacer la voluntad de Dios. Y eso pasa, hermano, cuando uno se debilita, no tiene conexión.
Es importante, hermano, que veamos que mientras el tiempo pasa, nosotros a veces desatendemos esa voluntad de Dios. Si vamos a Efesios capítulo 5, vaya conmigo, Efesios capítulo 5, alabado sea el Señor, aleluya. Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante, hasta el 20. Efesios 5, del 15 al 20 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mire esto, te está diciendo el Señor a través de la palabra, que tenemos que andar diligentemente, no como las personas que son necias, que no tienen ni se preocupan. El necio no se preocupa por el mañana. El necio no guarda. El necio no, aleluya, quiere vivir la vida de hoy, no le importa nada más. Pero los que son diligentes viven el hoy, pero se preparan para el mañana. ¿Ah? Hay mucha gente, hermano, que hoy en día viven de quincena a quincena. Y al principio a lo mejor muchos hemos vivido así. Pero tenemos que aprender a guardar, tenemos que aprender a ahorrar, tenemos que aprender a que todo, no es que todo lo que me llega lo voy a gastar como si el dinero me picara en el bolsillo, aleluya, y lo quiero tirar todo, no, tenemos que aprender a guardar dinero, tenemos que proveer para el futuro, porque uno no sabe lo que puede pasar. Y hay gente que yo veo en crisis. Cuando, por ejemplo, en el Departamento de Educación, si ahora tú no justificas tus días de ausencia y te pasas de los días que tienes que justificarlo, te lo descuentan. Y yo he visto maestros caer en crisis porque le van a descontar un dinero que lo necesitan para poder subsistir esa quincena. Alabado sea el Señor. Y dice el versículo 16, aprovechando el bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Y más nosotros que vivimos en la última época. Tenemos que aprovechar bien el día. Por lo tanto, versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Adorarle y servirle en todo tiempo. La voluntad del Señor es que usted sea un cristiano en la iglesia y también afuera. Y eso es lo que yo prediqué el domingo pasado. De no ser religiosos, de ser creyentes que viven lo que hablan y lo que dicen. No, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución. Hacen bien, sed llenos del Espíritu. Oiga, hermano, nosotros cada día tenemos que pedirle a Dios crecer en su sabiduría, crecer, aleluya, ir creciendo en gracia. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo es eso, pedirle a Dios que la gracia del Señor esté sobre mí, que cada día aumente, que yo vaya perfeccionándome en el Señor, para que yo pueda alcanzar la estatura de Cristo, como lo dice la Biblia. Hay gente que dice que es imposible que el creyente pueda llegar a la estatura de Cristo, pues entonces estaría mintiendo la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios nos invita a ir creciendo en gracia, ir perfeccionándonos en el Señor para llegar a la estatura de Cristo. ¿Y cuándo llegamos? Cuando nos morimos. Pero tenemos que ir creciendo. No podemos ser los mismos que empezamos hace 10 o 15 años en el Evangelio. No, cada año yo tengo que crecer. Cada año yo me tengo que perfeccionar en el Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En otras palabras, tenemos que pensar en lo bueno, hacer lo bueno delante del Señor, no perdiendo el tiempo hablando chisme, hablando tonterías, no, hermano. Nosotros, aleluya, tenemos que siempre andar, caminando y pensando en adoración. Eso es lo que nos dice aquí. Y mira lo que dice el 20: dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Dándole gracias a Dios. Muchas veces, hermanos, somos malagradecidos por lo que Dios nos ha dado. ¿Ah? Hay gente que a veces yo le digo, ¿cómo te sientes? Ay, yo me siento mal. Y yo digo, dile que te sientes bien porque tienes un trabajo, porque tienes vida, porque tienes casa, porque tienes una familia, porque tienes con qué comer. ¿Cuántas millones de personas ni tienen casa, ni tienen familia? ¿Cuántas millones de personas no saben lo que van a comer en el día de hoy? No tienen la manera para comer. Y tú tienes todo eso. Dale gracias a Dios. Eso es lo que yo le enseño a la gente. Cuando a mí me preguntan toda la mañana, ¿viste cómo se siente? Fantásticamente bien. ¿Por qué? Porque es verdad, hermano. Yo le doy gracias a Dios todos los días por un día más de vida. Y cada vez que llego a mi trabajo le oro a Dios para hacer lo mejor y ser, aleluya, vertical y no inclinarme en lugar, sino ser recto en todas las decisiones que tome. Algo que le afectó a Ezequías, que afecta a la gente cuando está perdiendo la fe, es que se apodera un gran temor. Alabado sea el Señor. El temor es una de las armas más poderosas que tiene el enemigo. Y si usted lee, no lo vamos a leer, todo el capítulo 18, fíjense que después que le pagaron el rey Ezequías, que le pagó el impuesto que le había dado, el rey de Asiria envió un general para seguir metiéndole miedo, para ir humillándolo. Y fue a humillar, porque eso hace el enemigo. Cuando el enemigo se da cuenta que tú te sometiste a sus planes, porque eso le pasó a Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? No le preguntó a Dios. Yo estoy seguro, hermano, que si Ezequías hubiese ido a consultar a Dios, aleluya, a través del profeta Isaías, en ese momento el profeta hubiese hablado de parte de Dios y le hubiese dado la solución al problema. Pero Ezequías no tenía la fe suficiente. Y mire usted que va este general y comienza a burlarse y a decirle: tú que confiabas que el rey de Egipto te iba a apoyar y te iba a ayudar, ¿dónde estás? Y tú, y usted lee ahí, lo dice, hermano, y viene este hombre
este general, y comenzaron, ¿verdad?, a decirle: ¿de qué tú te apoyas? ¿Y qué tú te crees? Y le pidieron que no hablase ¿verdad?, en ese idioma, que hablase arameo, para que los súbditos leales del rey le estaban pidiendo era que le hablasen de otra manera, para que el pueblo no cayera en terror. Pero ellos no le hicieron caso y hablaron, ¿verdad?, en el idioma que todo el pueblo entendía, para que todo el pueblo cogiera miedo. Y eso es lo que el enemigo hace. No solamente ataca a la persona que tiene miedo, sino que quiere que todos los que estén alrededor tuyo también tomen miedo. Para que empiecen a ponerte presión y decirte: mira, es que no hay manera, nos van a destruir, no hay forma de vencer a este ejército poderoso. ¿Cuántas veces nos enfrentaremos a personas que creen que tienen todo bajo control? Y el enemigo te amenaza. Y eso es lo que empezó a hacer el general de los asirios, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, hermano, que Ezequías entonces ahí hizo lo que tenía que hacer. Si seguimos leyendo el capítulo 19, usted lo va a leer, tiene asignación, lea el capítulo 18 y 19 para que usted vea lo que yo le estoy hablando. Llegó el momento que el rey Ezequías le dice a Dios: mira, tú has escuchado lo que este hombre ha dicho. ¿Y qué ha dicho? Que tú no eres suficiente Dios. Que todos los dioses de los otros pueblos que el rey asirio ha invadido no pudieron con él. Y que tú no eres suficiente para vencerlo a él. Y que nos va a invadir. Y que nos va a destruir luego de que nosotros le pagamos lo que nos pidió. Como quiera, quiere destruirnos. Y Jehová le dijo: aleluya, yo te amaré, no es tuya la batalla. ¿Ah? No es tuya. Y vemos que Dios le habló. Mire lo que dice en el capítulo 19, versículo 30. Versículo 32, perdón. 19:32. Mire lo que dice Dios después de todo lo que esta gente comenzaron a hablar y decir que le metieron, querían meterle miedo al rey Ezequías. El rey Ezequías tomó tanto miedo que de momento se acuerda de que tiene un Dios. Así nos pasa a nosotros, hermano, que a veces después de dar tantas vueltas a la noria, tantas vueltas a la crisis, tantas vueltas a la situación, de momento hay una chispa de luz que nos dice: tú tienes un Dios grande, tú tienes un Dios poderoso, tú tienes uno que se llama Jehová de los ejércitos, ve donde Él. Y eso fue lo que hizo Ezequías. Y le dice Dios a través del profeta Isaías: por lo tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella. Saeta es, mire, flecha. Ni vendrá delante de ella con escudo. En otras palabras, no la va a rodear. Ni levantará contra ella baluarte. Baluarte es rodearla para que no puedan salir ni entrar. Por el mismo camino que vino, volverá.
y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¡Wow! Miren tan fácil que hubiese sido todo si Ezequías hubiese ido a Jehová desde el principio. Pero muchas veces el miedo nos traiciona. Muchas veces, hermano, el miedo nos destruye. Si vamos a Gálatas, y para volver aquí, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Cuando nosotros tenemos miedo porque hemos bajado y nos hemos descuidado, hay algo que te dice el Señor que tienes que hacer. Hermano, y esto es bien importante, porque Dios a las circunstancias de nuestra vida nos da la solución. Si nosotros nos hemos descuidado, si nosotros hemos pecado, si nosotros hemos fallado, Dios nos da la forma de salir para que el diablo no tome ventaja. En Efesios capítulo 6, 1 dice, hermano, si alguno fuerte sorprendió en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas que tentado, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. En otras palabras, si uno cae, no lo destruya. Si uno cae, no le ponga a hablar a otro. Mira lo que hizo el hermano Cojariza, falló, faltó, hizo esto, hizo lo otro. Y en vez de bendecirlo, lo sigue destruyendo. Porque como dice el refrán del jíbaro puertorriqueño, del árbol caído todo el mundo hace ¿qué? Leña. Pues Dios no nos manda eso, sino que dice aquí que si somos espirituales tenemos que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. En otras palabras, ponernos en la misma situación de ese que falló. Yo me acuerdo, hermano, que una vez en Ayuya, yo pastoreando, el pastor de la iglesia con más miembros en Ayuya cayó en adulterio. Cayó en adulterio con una hermana de la iglesia. Él era el pastor más reconocido, era presbítero de la iglesia pentecostal. Creo que es pastor ahora en Laja. Y ¿sabe qué, hermano? Él, yo no sé por qué, como que me tenía en poco a mí. No sé por qué. Pero me acuerdo que cuando él falló, todos los pastores le dieron la espalda. Todos los que decían ser sus amigos, ya no eran sus amigos. Y me acuerdo que yo estaba un día, un sábado, en mi casa en Ayuya. Y Dios me habló. Y Dios me dijo, ve y visita al pastor, que vivía más arriba de donde estaba la iglesia, en Saliente. Y me acuerdo, hermano, que el Señor me dijo, ve y llévale palabra de mi parte. Oiga, hermano, y yo hice lo que Dios me mandó a hacer. Llegué hasta la casa de aquel pastor. Y el pastor estaba en la parte del frente en una hamaca. Y cuando aquel hombre me vio, comenzó a llorar. A llorar. Y yo llego ante él
y le digo, vengo a hablarte de parte de Dios. Ese hombre comenzó a llorar. Y yo le llevé la palabra que Dios me dijo. Y aquel hombre, después que yo hablé con lo que Dios me dijo y oré por él, me dijo, la persona que menos yo esperaba que me ayudara, que me entendiera y que me levantara de esta crisis eres tú. Y me dio la gracia. Me dijo, todos mis amigos, aún todos los pastores de mi denominación me han dado la espalda. Nadie me ha llamado, nadie me ha buscado, inclusive he llamado a amigos míos para hablar con ellos y no me quieren coger el teléfono. Pablo dice que no. ¿Por qué? Porque hay gente que se han descuidado por tantas cosas que cometen fallas, pecan. Y nosotros tenemos que tener espíritu de mansedumbre, entendiendo que no nos pongamos altaneros y pensando que, mira, ese que faltó en adulterio, porque tú puedes ser tentado, dice ahí Gálatas, aleluya, Pablo a los Gálatas, y puedes caer en el mismo pecado por hacerte soberbio. Porque, hermano, el mundo es como una ruleta que va dando ¿qué? Vuelta. Hoy puede estar arriba, pero mañana puede estar ¿dónde? Abajo. Y en la parte de abajo necesitas que Dios te ayude. ¿Y cómo Dios te va a ayudar? Con la gente a tu alrededor. Cuando vemos aquí en Reyes, luego de ese temor tan grande que ese Isaías, Ezequiel tenía, la alma más poderosa para detener ese desánimo, esa falla, cuando nosotros estamos llenos de temor, que es la arma más poderosa, una de las armas más poderosas que el diablo utiliza, la arma espiritual más poderosa contra esas dos es adoración. Es buscar el rostro del Señor, es volvernos a Él. El que llama, Él le responde. Atento están los oídos de Jehová a sus hijos. Como la niña de tus ojos, Él te cuida. Él te cubre como la gallina cubre a sus polluelos. Así cubre Jehová a su pueblo. El ángel de Jehová acampa y rodea a los suyos. Por lo tanto, hermano, cuando tú abres tu boca y adoras a Dios, se aleja el miedo, se va la aleluya del miedo, se va ese desánimo y comenzamos a conectarnos con Dios. Y eso fue lo que hizo Ezequías. Cuando él vio que la arrogancia del rey Asirio fue tanta, porque el diablo se pone arrogante, ¿sabes? El diablo se cree que ya te tiene en el sartén y que te va a comer. El diablo se cree que ya que te rendiste ya no tienes más oportunidad. Ya está en su plato. Pero se ha equivocado. Te tengo una noticia. Cuando tú abres tu boca y pones en disposición tu corazón para adorar a Dios, Dios escucha tu clamor. Porque cuando Ezequías abrió su boca y fue al templo, fíjense que no fue a la casa, no se quedó en la casa, no dice que quedó en la casa, cuando usted lo lea, no. Dice que fue al templo a buscar el rostro de Jehová. Y allí oró a Dios en súplica, dice la palabra. Y Dios a través del profeta le envía palabra y le dice, así dice Jehová. Porque para eso Dios hizo el templo, lugar donde ahí envía Dios bendición
y vida eterna. ¿Y sabe qué, hermano? Dice el versículo 19, capítulo 19, versículo 35. Mire que ni Ezequías Ezequías no necesitó pelear. Porque algo importante, cuando tú adoras a Dios, Dios pelea por ti. Oye, entienda esto, no es con la sabiduría humana, no es que Dios, no, hermano, Dios es tan poderoso que Él no necesita ejército. Él tiene ejércitos celestiales que pelean por ti. Y dice aquí en el 35, y aconteció, yo no sé tarde, hermano, escuche bien, cuando usted abre su boca y adora a Dios, y le ora a Dios de puro corazón, Dios no se tarda en contestar. Y dice aquí, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando, mató a 185,000 hombres, un solo año. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todos eran cuerpos muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Se cumplió la palabra. Es que iba para tomar a Judá. Esa misma noche bajó el ángel de Jehová y mató a 185,000. Mató a su ejército. Tanto así que no le quedó opción de ir a Judá, porque sabía que si iba a Judá iba a perder contra Ezequiel, porque lo que quedaba eran tan pocos que no iba a poder prevalecer. Y regresó. Y como dijo Dios que lo iba a matar, dice aquí, entonces el 37, y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adremalec y Saracer, sus hijos, lo hicieron a espada y huyeron a tierra de Aram. Allí lo mataron, como Dios había dicho. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? A veces nuestra fe es probada como el oro, porque muchas veces el oro tiene impurezas. Muchas veces el oro tiene tanta impureza que tiene que ser sometida a fuego. Y ese fuego va a hacer que esas impurezas se vayan, para que esa fe tome una forma bonita, un oro limpio. Por lo tanto, muchas veces Dios permite que nosotros nos descuidemos, que muchas veces pasemos. Dios envía algo o a alguien para que nosotros caigamos en tiempo y digamos, necesitamos de Dios. Van a venir circunstancias y nuestra fe va a ser probada. Y muchas veces al principio fallaremos. Escuche bien. No somos superhombres ni supermujeres. En la gran mayoría de las veces, cuando nuestro oro está con suciedad, y cuando usted entienda lo que estoy hablando, estamos hablando de nuestra vida, de nuestro interior, que mueve la fe, que hay cosas que a Dios no le agrada, que están ahí. Dios nos mete al fuego de la prueba, al fuego de la crisis, al fuego de la lucha, para que nosotros seamos limpiados de tal manera que seamos vasos para su honra, para que Él pueda vertir su gracia sobre nosotros. Y muchas veces al principio fallaremos, cometeremos errores, pero qué bueno Dios, que nos ama de tal manera, que nos perdona, y cuando abrimos nuestra boca nos escucha y sale a nuestro encuentro y pelea por nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo te doy gloria y honra. Yo te pido, Padre, que tú seas bendiciendo a cada uno de nosotros para la gloria y la honra de tu nombre.
en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo no quiero terminar porque si hay alguien que necesita oración, si Dios le ha hablado a usted, aleluya, y necesita oración,